Así veo las cosas. Ganaron las víctimas del pedófilo, del traficante sexual, Jeffrey Epstein. Y esa es la gran noticia del día. Pasó la Cámara de Representantes, pasó al Senado y lo ha firmado el presidente de los Estados Unidos. Vamos a hablar de esto en el programa a fondo. Y también tenemos una entrevista con Javier Marín. Javier Marín es el presidente del Tiempo Latino. Él es el cronista de la televisión en español aquí en los Estados Unidos. Nos está contando en este libro En Vivo desde América cómo Estados Unidos está cambiando, cómo ha cambiado la comunidad latina, cómo hemos llegado a más de 60 millones y cómo todo esto ha sido visto a través de la televisión en español. Pero vamos a comenzar con la gran noticia del día. Tiene que ver con que las víctimas, más de 1,000 víctimas, que estuvieron en manos de una red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, por fin han ganado. Y ganaron en el Congreso de los Estados Unidos. Primero en la Cámara de Representantes, un voto impresionante, 427 a favor de publicar los archivos de Jeffrey Epstein para saber qué ocurrió y solo un congresista en contra. Luego pasó con un voto de voz, le llaman en inglés, en el Senado de los Estados Unidos y finalmente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo firmó. Y tú te vas a preguntar, ¿y dónde está ese video? No hay video. Las fotografías, ¿dónde está la fotografía del presidente firmando la ley en que autoriza la liberación, la publicación de todos los detalles de los archivos de Jeffrey Epstein para conocer quiénes participaron en el abuso sexual de menores de edad, quiénes participaron en este tráfico de menores de edad y de mujeres, quiénes sabían, aunque no hayan participado, pero quiénes fueron testigos de estos crímenes, y de pronto no hay una sola firma o un solo video del presidente Donald Trump. Seguramente va a salir en algún momento dado. Pero lo único que sabemos de que esto ocurrió es por una declaración que hizo en su red de internet, Truth Social, en que dijo lo siguiente: acabo de firmar la ley para publicar los archivos de Epstein. Los demócratas han usado el tema de Epstein, que los afecta a ellos mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer de nuestras asombrosas victorias. Este último engaño le saldrá por la culata a los demócratas igual que todos los anteriores. Lo más interesante de todo esto es que cuando se trata de una de las grandes victorias de los derechos humanos en los Estados Unidos para defender a las víctimas de abuso sexual, a las víctimas menores de edad de tráfico sexual, de pronto el presidente de los Estados Unidos no quiere aparecer firmándolo, ni una fotografía tampoco al respecto. Lo que ocurre es que el presidente ha cambiado su punto de vista. Durante meses se estuvo negando a publicar estos archivos y fue obligado por el Congreso a hacerlo. Y cuando digo que tenía la oportunidad de hacerlo, era que el Departamento de Justicia, que depende de él, tiene la información, tiene todos los archivos y perfectamente le podría haber dicho a la fiscal general Pam Bondi: Pam, vamos a publicar todo esto, pero no lo quiso hacer hasta que fue obligado por el Congreso de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir con estos archivos? Tienen 30 días el Departamento de Justicia para darlos a conocer. Esto nos llevaría como un poquito antes de Navidad. Pero el problema es que, claro, el Departamento de Justicia tiene el control de qué sale y qué no sale. Es como si te dan un papel como este y entonces empiezan a redactar y a tachar con plumón algunos nombres o algunos de los párrafos que no quieren que se den a conocer. Ese es el problema y eso es precisamente lo que el senador Chuck Schumer, quien es el líder de la minoría en el Senado está controlado por los republicanos, así que él es el líder de los demócratas. Chuck Schumer lo que quiere es que el Departamento de Justicia dé a conocer todos los documentos, absolutamente todos, sin tachar absolutamente nada. Esto dijo Chuck Schumer. And then pressure on the DOJ to release the full unredacted files. No hiding, no game playing, no covering up. Pressure to make sure the documents are released in their entirety and not warped by a corrupt DOJ, who's hell-bent on hiding the truth, bending the law, and protecting Trump. Chuck Schumer le está pidiendo al Departamento de Justicia, que depende del presidente Donald Trump, que no hagan trampas, que por favor no hagan trampas. ¿Y cómo se puede hacer una trampa? Bueno, lo que ocurre es que efectivamente el Congreso ha dado la orden de que se den a conocer los archivos, ¿verdad? Muy bien. Al mismo tiempo, hay una investigación que acaba de comenzar hace solo unos días por Pam Bondi, la fiscal general, en la que el Departamento de Justicia va a investigar si algunos demócratas estuvieron vinculados con la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Entonces, lo que podría ocurrir es que, debido a la investigación del Departamento de Justicia, los documentos queden bloqueados
y no se puedan dar a conocer. Entonces, por eso Chuck Schumer lo que está diciendo, no hagan trampas, Departamento de Justicia, queremos dar a conocer todos los documentos y por favor, queremos todo completo, no solo una parte. Las víctimas, estamos hablando de por lo menos 1,000 mujeres, muchas menores de edad, que fueron abusadas sexualmente en red de tráfico sexual por Jeffrey Epstein, un financista pedófilo, quien después murió en un suicidio en la cárcel. Y entonces las víctimas entienden perfectamente que esta es una gran victoria después de años de estar peleando porque haya justicia, porque no únicamente se trataba de meter a Jeffrey Epstein en la cárcel, que terminó en la cárcel, y Ghislaine Maxwell, su principal asistente, sino que hay muchísimas personas que estuvieron participando en esta red de tráfico sexual y que tienen que responder a la justicia. Por lo tanto, una de las víctimas lo que está diciendo, hubiéramos querido celebrar, pero no es el momento de celebrar. Lo que yo he escuchado, y me parece que es lo más correcto, es que estamos al final del principio. Esto es lo que dijo ella. It's a relief to see him do the right thing by signing the bill. It feels incredible. It feels like surreal. But you know, of course, there's a part of me that wants to be full on happy, but I do have reservations because you know, he's become very unpredictable, especially with the Epstein files. So I want to celebrate, but I want to kind of wait and see what unfolds in the next couple of days. Con cautela, efectivamente, quieren celebrar, pero que hay que esperar lo que ocurre en los próximos días. Y como les decía al principio del programa, hay 30 días para que el Departamento de Justicia dé a conocer todos, no una parte, ni nada más lo que quieren los republicanos o el presidente Trump, todos los documentos de Jeffrey Epstein, que salga a la lista y que caiga quien caiga. Vamos a dejar lo de Jeffrey Epstein por un momento y vamos a hablar de James Comey, quien fue el director del FBI. Y si ustedes se acuerdan, en el 2016, antes de las elecciones, él realizó, como director del FBI, una investigación para ver si el gobierno de Rusia estaba interfiriendo en las elecciones del 2016 para beneficiar al entonces candidato Donald Trump. Esa era la pregunta. Acuérdense, en ese momento era la contienda entre Donald Trump y Hillary Clinton. Entonces, Donald Trump estaba muy molesto con James Comey por haber iniciado esta investigación, que finalmente no concluyó que Rusia participó y ni que Trump sabía de ningún tipo de interferencia de Rusia durante esas elecciones. Muy bien. El caso es que esto se le quedó metido a Donald Trump y ahora su Departamento de Justicia está investigando a James Comey del FBI y lo acaban de acusar, hace solo unos días, lo acaban de acusar de mentirle al Congreso. Pero vamos a tratar de entender cómo funciona el sistema legal aquí en los Estados Unidos, el sistema criminal. Muy bien, vamos a suponer que el Departamento de Justicia tiene algo en contra de James Comey. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se inicia este proceso? Bueno, hay una cosa que se llama el Gran Jurado. El Gran Jurado consiste en un grupo de entre 16 y 23 personas. Y entonces se le presenta a este Gran Jurado de ciudadanos de los Estados Unidos y se les dice, tenemos esta acusación contra tal persona. En este caso, tenemos una acusación de mentirle al Congreso en contra de James Comey. ¿Crees tú, le preguntan a los miembros del Gran Jurado, que esto debe continuar? Y entonces el Gran Jurado toma una votación, si hay una mayoría, entonces se hace una acusación formal en contra de esta persona. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en el caso de James Comey se fueron con el Gran Jurado, y en el Gran Jurado, que no sabemos cuántos miembros tenía, pero podrían tener de 16 a 23, solo 2 fueron informados, 2 de 16 posibles, fueron informados de las acusaciones en contra de James Comey y estuvieron de acuerdo con eso. Cuando le dicen esto al juez, se enoja muchísimo, dice, ¿cómo es posible que en un grupo tan grande solo 2 personas estuvieran de acuerdo con las acusaciones en contra de James Comey? Y esto pudiera ser un error procesal tan grande que el juicio que supuestamente debe comenzar en el mes de enero vaya a quedar totalmente destruido y ya las acusaciones contra James Comey vayan a desistir. Así que en eso estamos en estos momentos. James Comey es director del FBI, acusado de mentirle al Congreso, pero por un error procesal puede ser que quede libre. El funeral de Dick Cheney. Dick Cheney fue un político conservador que ha trabajado con
y que trabajó con muchísimos presidentes de los Estados Unidos, pero quizás tú y yo lo recordamos más por haber sido el vicepresidente con George W. Bush y por haber participado intensamente en esta campaña para promover la idea, una idea equivocada, de que en Irak había armas de destrucción masiva, lo que generó la guerra que comenzó en el 2003 y que costó miles y miles de víctimas. Dick Cheney era un vicepresidente activo. Tenemos muchas veces la imagen de que el vicepresidente de los Estados Unidos es una persona inactiva o que le toca ir solo a ceremonias y a entierros. En el caso de Dick Cheney era algo totalmente distinto, era un asesor directo del entonces presidente George W. Bush, y en su funeral le tocó precisamente al expresidente George W. Bush hablar sobre su amigo y su vicepresidente. Lynn, Liz, and Mary, and all the Cheney family, honored guests, ladies and gentlemen. I appreciate this chance to say a few words about a man I was proud to call my vice president and my friend. Though not a happy assignment, I do consider it an easy one, because there was so much to like and admire about Dick Cheney. Aquí las declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, sobre su amigo y su ex vicepresidente. Son imágenes del funeral. Ahora tenemos imágenes pocas veces vistas de aviones procedentes de los Estados Unidos que llegan a Venezuela con venezolanos deportados. Hace poco tuvimos aquí una conversación con Adelis Ferro, una activista venezolana, quien nos decía que efectivamente estos vuelos están ocurriendo desde Texas, saliendo hacia el aeropuerto de Maiquetía. Y estábamos viendo la información que viene de CNN y efectivamente están corroborando esto. ¿Qué es lo que dice CNN? Que en los últimos 8 meses ha habido por lo menos 50 vuelos como este, en el que han deportado a cerca de 14,000 venezolanos. Pero piensen lo que está ocurriendo. Estamos viendo imágenes recientes de este vuelo charter de venezolanos llegando al aeropuerto de Maiquetía. Pero todo esto ocurre en el contexto de un conflicto casi militar entre Estados Unidos y Venezuela. Y uno se pregunta cómo es posible que haya este tipo de comunicación y coordinación, porque si sale un avión de Estados Unidos llegando a Venezuela, tiene que saberlo el gobierno de los Estados Unidos y tiene que saberlo el gobierno de Venezuela, ¿no? Entonces hay algún tipo de comunicación o de negociación. Pero al mismo tiempo, el presidente Donald Trump tiene un bloqueo militar frente a las costas de Venezuela. Al mismo tiempo, Nicolás Maduro tiene una recompensa de $50 millones para cualquier persona que lo pueda detener o sacar del poder. Y hay un conflicto casi bélico entre Venezuela y los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo hay negociaciones para permitir estas deportaciones de venezolanos. Algo no cuadra, hay algo que no sabemos. Y efectivamente, hace unos días el presidente Donald Trump hablaba de discusiones y luego de que él estaría dispuesto a hablar con Nicolás Maduro, pero quizás él no está hablando con Nicolás Maduro, pero claramente hay funcionarios del gobierno de Venezuela y del gobierno de los Estados Unidos que están en comunicación, porque si no, este tipo de vuelos no serían posibles. Y desde el punto de vista moral y ético, lo que es muy cuestionable es que se deporte a personas que están huyendo de una dictadura y que se deporten ¿a dónde? A esa misma dictadura. Muchos de estos venezolanos corren peligro al regresar a su país. Muchísimos de ellos están huyendo de una dictadura brutal donde asesinan, donde meten a prisioneros políticos a la cárcel durante meses o años. Y los está regresando el gobierno de los Estados Unidos precisamente a ese régimen totalmente dictatorial. Acabo de leer un reportaje muy interesante del diario de Miami Herald. Les voy a leer el titular. El sueño americano vuelve a tambalear. Trump restablece política que bloquea green cards y visas. Y el problema es, no sé si has escuchado tú el término de carga pública. Esto se utiliza legalmente para identificar a personas que reciben ayuda por parte del gobierno y que no son independientes, por lo menos económicamente. Lo que dice el diario de El Nuevo Herald es muy importante. Te voy a leer la primera parte. Dice, la administración Trump asesta un nuevo golpe a los inmigrantes que solicitan beneficios claves para vivir en los Estados Unidos, como la residencia permanente o green card. El presidente decidió retomar una controvertida política que amplía los criterios del Servicio de Ciudadanía para rechazar las peticiones de ajuste de estatus por parte de los extranjeros. Así que lo que esto quiere decir, la interpretación de lo que está publicando el Miami Herald, es que si desde el punto de vista del gobierno tú eres una carga pública y estás solicitando
un cambio en tu estatus migratorio o estás solicitando tu residencia, quizás te lo pueda negar sencillamente porque en algún momento recibiste ayuda por parte del gobierno. ¿Qué tal, me lo estoy imaginando, si recibiste cupones de alimentos? ¿O qué tal si tuviste una emergencia y tuviste que ir al hospital tú o alguno de tus familiares? O si tienes diabetes o si tienes problemas del corazón y necesitas ayuda federal médica para salir adelante. Bueno, esto podría ser interpretado como una carga pública y quizás no te pudieran dar esa visa, ese permiso o esa residencia. Te leo una frase más del reportaje que es muy importante porque yo sé que a ti o a tus familiares o a tus amigos les afecta esto. Dice el reportaje del Miami Herald. El gobierno del presidente Trump propuso ampliar nuevamente a los funcionarios que consideren puedan resultar, lo corrijo, el gobierno del presidente Trump propuso ampliar nuevamente a los funcionarios de inmigración los criterios para denegar la residencia permanente a extranjeros que consideran puedan resultar una carga pública para los Estados Unidos. Esto es sumamente importante y peligroso e injusto para las personas que han necesitado ayuda por parte del gobierno y que ahora no pudieran quizás renovar o actualizar su estatus migratorio sencillamente por haberlo recibido. Y esto termina el artículo diciendo, está formando parte de un argumento en el que la política tradicional es que los extranjeros en los Estados Unidos deben ser autosuficientes. Y lo que están diciendo es que si tú o no somos autosuficientes, no podrías tener todos los permisos que te permite la ley o no podrías conseguir tu green card. Importante reportaje del Miami Herald. Termino con un video, no lo pongan todavía, pero quiero decirte que vamos a ver. Es un video hecho con inteligencia artificial. El presidente o la Casa Blanca ha utilizado la inteligencia artificial en por lo menos 60 ocasiones, según la información que tengo de CNN, anteriormente para promover distintas cosas. El último que recuerdo, y lo comentamos aquí en el programa, era el presidente en un avión con una corona tirando excrementos a sus opositores después de una manifestación. El video que van a ver, y ahora sí lo podemos ver, es del futbolista portugués Ronaldo jugando, claro, por supuesto con efectos de inteligencia artificial, con el presidente de los Estados Unidos. Esto suena chistoso, suena gracioso, suena bien hecho técnicamente, pero el contexto es muy distinto. Ronaldo vino a participar en la cena que anoche hubo en la Casa Blanca, en la que participó el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman ha sido acusado por la CIA, antes por supuesto de que Trump fuera presidente, fue acusado por la CIA de orquestar el asesinato de Jamal Khashoggi, un comentarista, un columnista del diario el Washington Post, quien fue asesinado en el 2008 en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, y lo mataron de tal forma, lo hicieron de una forma tan brutal que no han encontrado partes de su cuerpo. Creen que lo despedazaron y lo sacaron poco a poco del consulado. El príncipe heredero de Arabia Saudita llega hacia los Estados Unidos, era un paria a nivel internacional, pero llega a los Estados Unidos y lo recibe en la misma Casa Blanca el presidente Donald Trump. Y para hacerle una fiesta en la cena, invita a muchas personas, incluyendo Ronaldo, que juega, por supuesto, en la Liga de Fútbol de Arabia Saudita. Así que ese es el contexto. Entiendo que el video tiende o pretende ser gracioso, pero el contexto le quita totalmente cualquier posibilidad de humor. Ahora sí, vámonos con nuestra entrevista. Es una entrevista con Javier Marín. Javier Marín acaba de escribir este libro llamado En Vivo desde América, que nos cuenta cómo la TV latina conquistó a los Estados Unidos. Así veo las cosas. Somos muchos y seguimos creciendo. Me refiero, por supuesto, a los latinos aquí en los Estados Unidos. Y mi siguiente invitado es alguien que ha sido pionero y testigo y protagonista de nuestra propia historia. Javier Marín es el presidente de Tiempo Latino en Washington, es escritor, pero sobre todo yo quisiera decir, eres nuestro cronista. Tú estás contando nuestra historia y esto queda de manifiesto, por supuesto, en su libro En Vivo desde América, cómo la TV latina conquistó a los Estados Unidos. Javier, te conozco hace mucho, pero gracias por estar aquí. Gracias por tenerme, Jorge. ¿Quiénes somos los latinos? ¿Cómo nos ves? En este momento, parte de América, parte de Estados Unidos. No somos un enclave de inmigrantes, sino somos parte de este país. Muchos no nos quieren, ¿no? Y particularmente ahora en esta época
están haciendo esta separación entre latinos y no latinos, entre blancos y el resto del país. Cierto, pero ha sido en ciclos. Creo que lo que estamos viviendo en este momento quizás lo vemos con mucha más agresividad de lo que tú y yo hemos visto en el pasado, pero han habido ciclos. En el principio de 1900, Theodore Roosevelt, el presidente Theodore Roosevelt, decía que había que hablar inglés, ningún otro idioma. Y hubo persecuciones, y a los niños se les prohibía hablar español. Y si se les veía hablar español en el colegio, había consecuencias. ¿Hablar español ha sido complicado o es más complicado ahora que antes que tomara Trump la presidencia? Antes, hablando de antes, cuando comenzó la comunidad hispana, recordemos que eran territorios que eran donde se hablaba español, ¿no? Claro, todo México, California, todo Texas, toda Arizona. Antes de 1848 de la guerra. Parte de Wyoming, parte de Utah y Florida, ¿no? Definitivamente. Entonces, esos 3.2, 3.5 millones de hispanos que habían en la época 50, 60, muchos de ellos eran segundas generaciones de los que ya estaban allá desde antes. Entonces, el español siempre tuvo sus ciclos de efervescencia y digamos, de cancelación. Claro, hay familias en donde a los niños no los dejaban hablar español, por ejemplo, para que se integraran al país. Más que eso, en el libro podrán ver, hay inclusive una foto de una cruz que dice Mr. Spanish, rest in peace. Y a los niños, cuando los veían hablar español, les hacían escribir en inglés, I won't speak Spanish, arrugar el papel y enterrarlo debajo de la cruz. No me digas. Sí, muchos traumas. Cuando vemos a muchas personas que hablan mal el español o no hablan español de nuestros apellidos, es porque vivieron tiempos mucho más radical y difíciles que ahora. Pero los veo ahora también, Javier, porque después de que la Corte Suprema de Justicia sugiere de que sí te pueden detener por el color de piel o por tu acento al hablar o por hablar español, no sé si estamos regresando a ese momento y hay gente que en público no quiere hablar español para no enfrentarse a la migra o ICE. Totalmente, no, la situación en este momento es triste y además da rabia, ¿no? Pues, inclusive en nuestros propios negocios. Pues, anunciantes dicen que tenemos que pausar temporalmente la publicidad en español. ¿De verdad? Sí. O sea, tú conoces de anunciantes, no vamos a buscar nombres, pero de gente que no se atreve en estos momentos a hacer anuncios en español. Correcto. Y eso ¿Tienen miedo? Le da miedo a la organización, a nuestra organización, por supuesto, a la gente joven que nunca había visto una reacción así. Pero yo lo que le digo a los ejecutivos cuando pasa una cosa así es que piensen que ese cliente nunca quiso hacer publicidad en español, que si se presta a esa decisión radical, porque en el otro lado también hay otros anunciantes que más bien quieren, en inglés dice double down, ¿no? Quieren más bien reforzar su inversión. Entonces, en este país se está reflejando las caras. Hoy mismo, antes de que llegaras, estaba viendo una encuesta del diario The New York Times. El 50% de todos los inmigrantes, hicieron una encuesta con inmigrantes legales e indocumentados. 50% de todos los inmigrantes, yo estoy incluido, tienen miedo de estar en el país. Yo también. 50% están enojados con lo que está ocurriendo en el país, de todos los inmigrantes. Esto yo nunca lo había vivido, llevo 40 años aquí. ¿Cuántos años llevas? 25. Ok, llevamos décadas viviendo aquí en este país. Yo nunca había visto esto, Javier. Es cierto, pero creo que los que se están prestando a esto se estarán dando cuenta que están cometiendo ya no un error. Una diferencia es error con la maldad. No podemos mezclar el que no fue un grave error lo que cometieron. Cuando es la maldad lo que se refleja en este tipo de comportamientos, se pierde la dignidad y ya sabemos el resultado que sucede cuando se pierde la dignidad. Explícame qué pasó en las pasadas elecciones presidenciales donde más del 40% de los latinos votaron por Donald Trump, a pesar de que él había dicho que los inmigrantes mexicanos eran criminales y violadores y de que había sugerido que realizaría una de las peores operaciones de deportación en la historia de Estados Unidos. ¿Por qué tantos latinos deciden votar por Trump? Qué pregunta tan importante. Y primero te felicito por el trabajo que estás haciendo, gracias. Jorge, porque creo que ahora, sintiéndote tan independiente, ¿verdad? Te darás cuenta el grave error que se ha cometido en el pasado, donde los medios de comunicación han sido restringidos por distintas razones. Pero las plataformas tecnológicas, las redes sociales, etcétera, han hecho que la desinformación a nuestra gente llegue de tal manera que ha traspasado el trabajo que tú hacías en Univisión, ha traspasado el trabajo que hacen periodistas serios. Entonces,
esa lucha no podemos dejar de tenerla. Yo por eso admiré muchísimo tu decisión de continuar y hacer así veo las cosas y el éxito que estás teniendo. Gracias. Porque si no lo haces, estamos siendo cómplices de ese aumento de la desinformación. Eso es lo uno para responder tu pregunta. Ese voto pro-Trump viene por una manipulación de narrativas que ha sido catastrófico, porque la desinformación ha vencido a la información real en español. Te voy a dar un ejemplo práctico. Cuando Estados Unidos saca las tropas de Afganistán, ¿okay? Tú escribías en Google guerra en Afganistán y te salía un medio de comunicación ruso en español. ¿Qué crees tú que decía ese medio? Claro, estaba dando desinformación, mentiras. Completamente. Y eso se lo demostramos a Google 2 años después de que había pasado. ¿Te imaginas lo que ha pasado con COVID, lo que ha pasado con política, con Trump, etcétera? Por eso es que cuando se manipula a la población con la narrativa es un peligro gravísimo. Pero ¿no será también que algunos latinos legítimamente creían, Javier, de que les iba a ir mejor con Donald Trump, que en la economía les iba a ir mejor, que iba a haber menos criminalidad, que el país iba a estar mejor? Ah, claro, una decepción a las decisiones políticas. Creo que eso hemos estado acostumbrados tanto en Latinoamérica, ¿no? Que nos prometen, votan por la promesa y después las promesas no solamente son incumplidas, sino es casi que una traición, ¿no? Tu libro es importantísimo porque cuenta nuestra historia. A mí me tocó estarla de dentro y tú de pronto te conviertes, como decía, cronista y testigo de lo que nos ha ido ocurriendo. ¿Cuál ha sido el papel de la televisión latina en la historia de los hispanos en Estados Unidos? Primero una saga fascinante, pero sí, el papel ha sido crucial para la crecida meteórica de la comunidad inmigrante hispana en Estados Unidos. O sea, pasamos de 3.5 millones en los 60 a 62 millones Increíble. en estos momentos. Y hasta más, yo creo, ¿eh? Y hasta más, exacto. Claro. Ese crecimiento meteórico no hubiese sido posible de una manera donde nos hemos convertido en un motor económico y político si no fuera por la televisión latina. Por la televisión latina. La radio latina es una radio donde muy importante, pero cubrían el espectro local. Los periódicos, espectro local. Los 2 canales principales latinos cubrieron a nivel nacional. Claro, esa era la gran diferencia. Esa es la gran diferencia y claro, fue también un objetivo político. O sea, recordemos que la palabra hispano, en los significados, esas discusiones que hay latino, latinex, hispano, tienen sus razones literales importantes. Pero aquí en Estados Unidos fue un invento político de Richard Nixon. En 1969, él comisiona un comité para... Antes del censo. Antes del censo, Sí. correcto. Y comisiona un comité que dice, no, pónganme a todo el que habla español con una palabra. Y surge esa terminología de hispano. Y los empresarios dueños de Spanish International Network, que es ahora Univision, por supuesto aprovecharon esa oportunidad. Vieron el mercado como uno solo en español. Los canales estadounidenses racistas de primero, que no le daban cabida a ningún programa hispano, pues aprovechó Spanish International Network y creció meteóricamente y se convirtió en un gran negocio. Porque también las empresas de corporaciones, qué mejor manera de decir todo lo que se habla español, se llama hispano y se creó el mercado hispano. Déjame preguntarte de 2 grandes personajes de la televisión hispana, Don Francisco y Cristina. ¿Por qué son importantes ellos? Tú hablas mucho de ellos. Sí. Bueno, porque fueron muy inteligentes y fuertes trabajadores en crear sus propias líneas editoriales y no depender de hacer, Don Francisco en su caso, otra revista musical. Y Cristina más fuerte todavía. Cristina, el mandato era que se convirtiera en la Oprah latina. Y ella agarró su propia línea editorial. ¿Feminista? Sí, pero con una dirección distinta al feminismo estadounidense. El feminismo estadounidense, utilizando sus propias palabras. La mujer estadounidense busca rebelarse. La mujer hispana busca superarse. ¿Y Don Francisco qué logró? Comercializar en las pantallas. Eso nunca se había hecho. Las revistas musicales latinoamericanas, Siempre en Domingo, su anterior Sábados Gigantes, que era con S en Chile, eran eso, música, concursos, etc. Don Francisco trajo la venta de los carros en la pantalla. La el comercialización. sábado que estaba perdido, el sábado era en un momento perdido en los espacios televisivos y de pronto lo recupera y lo convierte en millones de personas haciendo una cita con él. Exitosamente. Déjame preguntarte sobre el futuro. He estado viendo cada vez más encuestas que sugieren que la gente está recibiendo sus noticias a través de teléfonos celulares, a través de podcast, pero ya no tanto a través de la televisión. ¿Cómo ves el futuro
de las noticias en español? El dilema que existe es la distribución de ese contenido. El futuro va a depender de que los que están haciendo buen contenido como tú logren que las plataformas tecnológicas, que son los grandes jefes en este momento de la distribución, antes eran las cableras, antes eran los satélites, ahora es las plataformas tecnológicas. Si no se logra sincronizar tu contenido con hacia dónde van las plataformas, primero no se logra el alcance. Tú estás logrando un alcance maravilloso desde que comenzaste. Creo que ya estás en casi 300,000. Ahí estamos, a lo mejor tú nos ayudas Claro. a que haya el suscriptor número 300,000. Lo que sucede es que el mundo corporativo, que es el que compra la publicidad en este momento, todavía está amarrado en la televisión. Pero una vez que el retorno que ya está empezando a suceder. O sea que estamos en la transición, Javier. Exactamente. En el momento en que la televisión está dejando de tener la importancia que tenía, pero las redes sociales todavía no alcanzan a compensarlo. Claro, y las televisoras también ya lo saben y están en esa misma competencia. O sea que el futuro... Pero con una infraestructura, la gran ventaja que tienes tú comparado con un canal de televisión es que el canal de televisión tiene una infraestructura tan gigante que tienen que demostrar un retorno casi imposible de conseguir. ¿El futuro es digital? Correcto. Todo digital. Sí. ¿Qué es digital? No lo sabemos. Hace poco escuchaba que el email va a desaparecer pronto. Hombre, ojalá, porque yo todos los días tengo 20 o 30 Igual, o 100. yo creo que es una de las razones. Ayúdame a entender cómo estás operando el tiempo latino. ¿Qué cambios has visto ahí? Bueno, el primer cambio que fue maravilloso es que mi segunda generación tomó las riendas, ¿no? del día a día. Y porque ellos entienden mejor este tema que estábamos hablando antes, de la distribución, las plataformas, etcétera. El tiempo latino, para que la gente entienda, por supuesto, se publica en el área de Washington originalmente, pero ahora ¿sigues en papel? Todavía imprimimos en Washington y en Boston. Yeah. Y existe otra marca que es Tiempo News. La holding es Tiempo Company. Tiempo News está haciendo el intento de llegar a nivel nacional. ¿Por qué sigues en papel? Bueno, eso es algo mío ya. Mi pasión, yo les dije a los muchachos, se sigue imprimiendo hasta que el New York Times deje de imprimir. Ah, bueno. O sea que y se mantenga, ¿no? Tiene que mantenerse. Claro, o sea que económicamente funciona. Sí, el impreso todavía sigue funcionando porque el margen es muy bueno y los gobiernos, por leyes del pasado, siguen obligados espero no me escuche que lo vayan a cambiar, pero siguen obligados a comprar publicidad, pero los avisos legales, etc. ¿Tú crees que el futuro, sin la menor duda, es digital? Sin la menor duda. Ok, los medios que quienes estamos trabajando en medios digitales, ¿cuál es nuestro reto? Nunca firmes nada a largo plazo. Ah, ¿de verdad? Sí. Lo voy a apuntar aquí. Porque la innovación tecnológica está cambiando. Sí. Ahora, el reto lo veo y lo hemos hablado fuera de cámara, es la monetización, es decir, cómo sobrevives. Las grandes empresas todavía dependen de los anuncios comerciales, pero nosotros dependemos de la gente que nos está viendo, ¿no? Correcto. Y los grandes anuncios tienen que darse cuenta que para poderle llegar a la gente, si logras llegarle, sí, y para poderle llegar a la gente, necesitan el contenido con reputación. Entonces, claro, estamos en el tema de noticias. Desafortunadamente la credibilidad en el mundo de las noticias está en caída libre, pero los que sobrevivan es por su reputación y por no ser proclives a la desinformación. La inteligencia artificial está haciendo que las noticias también sean un commodity y exista también, va a llegar el momento donde cuando ya no es artificial intelligence, sino es creación real, se va a tomar mucho en cuenta y va a valer mucho más. Vas a valer mucho más, Jorge. Yo creo que con la inteligencia artificial ha cambiado un poco lo que estamos haciendo. Ayer estaba escribiendo una columna sobre el número de muertos durante el primer año de Claudia Sheinbaum en México. Lo pongo en inteligencia artificial con Google Gemini y en 2 segundos, Javier, me ha llegado toda la información con las fuentes. Checo las fuentes y eran correctas. Sí, hace poco conocí... O sea, lo que hubieran hecho investigadores durante semanas o días, de pronto me salió en 2 segundos. Sí, es que hace poco te voy a confesar algo, ¿no? Hace poco conocí personalmente a Walter Isaacson, que es uno de mis ídolos, biógrafo de Leonardo da Vinci, lo conoces. Y le contaba a mi sobrino, le dije, si supiera que el capítulo de René Anselmo, después de escribirlo, le pregunté a ChatGPT qué diría Walter Isaacson. Y te lo puso. Y me lo puso y tuve que cambiar algo el tono. No te puedo dejar ir sin preguntarte de Venezuela. Mientras tú y yo hablamos, hay un bloqueo militar
por lo menos 15 buques y portaaviones de guerra frente a las costas de Venezuela. Hay ejercicios militares en Trinidad y Tobago. Donald Trump me ha sorprendido un poco diciendo primero que podría haber discusiones con Venezuela y luego que estaría dispuesto a hablar con Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo está pidiendo una recompensa por 50 millones de dólares. Es injusto que yo te pregunte esto, pero ¿qué va a pasar en Venezuela? Bueno, te iba a decir que es injusto que me preguntes, pero es porque toca mis vísceras, ¿no? Entonces, definitivamente yo soy pro María Corina Machado y quiero que Nicolás Maduro salga del país. Pero voy a hacer una analogía para que creo que el que te ve entienda con un ejemplo. En 1991 hubo dos astronautas varados en el espacio, en la estación Mir, Sí. rusa. En ese momento, cuando ellos despegan, era la Unión Soviética. En medio de la Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética, están ellos varados en el espacio. Y tuvieron que estar varados porque ya no había país. Sí. Se llama el último soviético, porque era un soviético con una británica. Y se tuvo que parar. Estaban aislados, apagones de electricidad, tenían muy poca comida. Y el mundo político global tardaron 311 días en el espacio. Hubo negociaciones porque la NASA era la única que podía rescatarlos. ¿Okay? Y la NASA estaba preparada para rescatarlos y dijeron que no, porque no había el dinero suficiente que justificara esa inversión. Y se daban cuenta que si ellos hacían la inversión, una vez que se resolviera quién iba a ser el dueño de la base espacial, se los iban a quitar con toda seguridad. Y entonces Espero los que llegues a alemanes, Venezuela en algún momento. veamos esa nave, exactamente, veamos esa nave espacial que no tenía país, Sí. porque no era ni la Unión Soviética ni era ningún país. Inclusive la base espacial donde había salido era ahora un nuevo país que se llama Kazajistán. Y al final unos alemanes le dieron el dinero a la NASA para que la NASA fuera y los rescatara. Yo creo que algo así es lo que yo sueño que sea la solución en mi país y que no tengamos que durar 311 días para hacerlo. Siento dentro de la comunidad venezolana que hay por una parte se sienten traicionados por Donald Trump, que les ha quitado el TPS y que ahora amenaza con deportarlos a su país, pero al mismo tiempo no veo un consenso de que la mayoría estén de acuerdo con una invasión a su propio país. ¿Cómo lo están manejando esto? ¿Qué escuchas tú dentro de la comunidad venezolana? Es complicado. En mi casa hay discusión sobre eso. Sobre si apoyaron una invasión o una operación militar. Correcto. Es complicado. ¿En la tuya también? También, porque creo que no hay un consenso y nadie quiere. Además, yo vengo de México. México, después de la guerra con los Estados Unidos en 1848, perdió la mitad de su territorio. Así que, por principio, como latinoamericano, no puedo apoyar ningún tipo de invasión en ningún momento. Al menos que venga la NASA, saque y se quede en la base como rusa nuevamente. Financiado por terceros. Claro, pero que sí, y éticamente y moralmente no puedo apoyar ningún tipo de invasión, ¿no? Por todas las enormes consecuencias, pero por eso te preguntaba, siento que en la comunidad venezolana hay una fuerte división todavía. Sí existe una fuerte división, pero hay un consenso en María Corina Machado y en la salida de Nicolás Maduro. Claro. Javier, gracias por estar aquí. El libro se los doy los dos en vivo desde América, Cómo la TV Latina conquistó a Estados Unidos, y Live from America. Sí. How Latino TV Conquered the US. Jorge, es muy importante el tener estos dos libros de manera simultánea en español e inglés. Por cierto, la traducción de Ezra Fitz, que tú lo conoces, Sí, es magnífica, magnífica. Es muy importante porque casi siempre cualquier autor hispano que tenga una obra en español tarda un año en llegar al siguiente. Y aquí ha salido al mismo tiempo. Aquí se hizo el esfuerzo, un trabajo fenomenal del Grupo Planeta. Sí. Buenísimo. Javier, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Suerte con el libro. Gracias. Los libros. Y nos vemos mañana en la Feria del Libro. Así será. Sí. Gracias. Javier, gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora sus comentarios. El primero es de José, dice lo siguiente: la admiro, hay que ser vertical, ejemplo de periodismo honesto, comprometido con el pueblo. Lo mismo que usted hizo al entrevistar a Nicolás Maduro. Qué pena que esto ocurra en los Estados Unidos, que señala a dictadores en Venezuela, Nicaragua y otros países. H. Vidales nos escribió el siguiente comentario. Dice: Jorge, la ley no puede ser aplicada con exclusividad. Si van a ir por inculpados, deben ir por todos sin importar a qué partido pertenecen. La ley no puede ser politizada. Se refiere a la posibilidad de que en los archivos de Jeffrey Epstein aparezcan políticos del Partido Republicano o del Partido Demócrata.
y después de que el presidente le pidiera a Pam Bondi, su fiscal general, que iniciara una investigación en contra de demócratas que supuestamente participaron en una red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Y Rose Valentine dice lo siguiente: yo estoy asqueada de tanta basura, me están tratando muy mal a la gente trabajadora y violando los derechos humanos. Yo soy ciudadana y no me gusta esto, me da mucha ansiedad y nerviosismo salir a la calle. Tengo hipertensión desde que Trump empezó a hacer violaciones a la gente, me da coraje y tristeza. Cómo no hay libertad ni soberanía. Ahora están maltratando hasta a los reporteros. ¿En qué tiempos estamos viviendo? Esto pronto tiene que acabar. Esto coincide con una encuesta que lo hablamos ayer aquí en el programa. El 50% de los inmigrantes, yo soy un inmigrante, el 50% de los inmigrantes, según esta encuesta del diario The New York Times, tanto con papeles como sin papeles, tienen dos cosas en particular. Más de la mitad tienen miedo y están enojados con la situación que estamos viviendo, y ciertamente el comentario de Rose Valentine habla sobre esto. Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes ayudar. Estamos a punto de llegar a los 300,000 suscriptores y queremos muchísimos más. Ojalá tú seas el suscriptor número 300,000. Lo puedes hacer suscribiéndote en YouTube en Jorge Ramos Guión. Así veo las cosas. Gracias por apoyar nuestro periodismo.